Imagina que existe un mensaje tan poderoso, tan urgente, que incluso dentro del Vaticano hay quienes prefieren que no lo sepas. Un mensaje que fue revelado hace más de un siglo, pero cuya verdad aún resuena con fuerza hoy, en un mundo que parece estar al borde del colapso. Las profecías de Fátima han sido objeto de secretos, encubrimientos y debates interminables. Pero hay una parte de este mensaje que sigue envuelta en misterio, y que el Papa Francisco rara vez menciona. ¿Qué nos quiso advertir la Virgen María en Fátima? ¿Por qué su mensaje sigue siendo tan incómodo para algunos sectores de la Iglesia? Y sobre todo, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver los tiempos que vivimos. Desde el 13 de julio de 1917, cuando la Virgen María reveló a los 3 pastorcitos de Fátima un secreto en 3 partes, el mundo ha estado expectante ante la magnitud de su mensaje. La primera y la segunda parte del secreto fueron reveladas al público en 1941, describiendo una visión del infierno y la advertencia sobre la Segunda Guerra Mundial, así como la necesidad de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero fue la tercera parte del secreto la que generó mayor controversia, manteniéndose oculta durante décadas, alimentando especulaciones y sospechas. ¿Por qué la Iglesia tardó tanto en divulgarla? ¿Se reveló completamente? ¿O hay algo más que se nos ha ocultado deliberadamente? El Papa Juan XXIII, a quien le fue entregado el mensaje en 1959, decidió no publicarlo, alegando que aún no era el momento adecuado. Sus sucesores mantuvieron el mismo silencio, lo que solo aumentó el misterio en torno a su contenido. No fue sino hasta el año 2000 que el Vaticano, bajo el pontificado de Juan Pablo II, divulgó lo que afirmaron ser las palabras completas de la Virgen. La visión mostraba a un obispo vestido de blanco, caminando entre cadáveres y escombros, solo para ser finalmente asesinado por soldados. La interpretación oficial sugirió que esto representaba el atentado contra Juan Pablo II en 1981, pero para muchos la explicación resultó insatisfactoria. ¿Por qué el mensaje de la Virgen sobre el futuro de la humanidad se reduciría a un evento aislado? La misma hermana Lucía, la última vidente viva de Fátima, dio indicios de que la tercera parte del secreto tenía que ver con una gran crisis de fe dentro de la Iglesia y una apostasía sin precedentes. De hecho, en varias cartas dirigidas a religiosos de confianza, mencionó que el mensaje era demasiado terrible y que su publicación causaría pánico en los fieles. Si lo que el Vaticano reveló en el año 2000 fuera realmente el mensaje completo, ¿por qué habría sido mantenido en secreto por tanto tiempo? Expertos en Fátima han señalado que existe evidencia de que el texto original contenía palabras de la Virgen que nunca fueron divulgadas. Un documento filtrado por el padre Malachi Martin, un jesuita con acceso a los archivos vaticanos, hablaba de un gran engaño dentro de la Iglesia, una crisis doctrinal en la que la confusión y el error serían promovidos incluso desde 1900, sus más altas jerarquías. Se hablaba de una Iglesia dividida, donde la verdadera fe quedaría eclipsada por una versión distorsionada del Evangelio. Además, menciona una gran tribulación para la humanidad, precedida por eventos catastróficos y una guerra de proporciones apocalípticas. El cardenal Mario Luigi Chiappi, teólogo del Papa Juan Pablo II, también dejó entrever que la tercera parte del secreto advertía sobre una apostasía que comenzaría desde la cima de la Iglesia. Esta declaración es escalofriante si la relacionamos con el estado actual del cristianismo,
El relativismo moral, la reinterpretación de la doctrina y los constantes llamados a la modernización de la fe han generado una profunda crisis en el catolicismo. La falta de claridad doctrinal ha llevado a muchos fieles a la confusión y se ha abierto la puerta a ideologías contrarias al mensaje original de Cristo. ¿Es esta la apostasía de la que hablaba la Virgen en Fátima? En 2010, durante una visita a Fátima, el mismo Papa Benedicto XVI hizo una declaración que generó aún más dudas sobre la versión oficial del tercer secreto. Afirmó que nos engañaríamos a nosotros mismos si pensáramos que la misión profética de Fátima ha concluido. Esas palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de que aún había algo más en el mensaje que no se había dado a conocer. No podemos olvidar que en 1984, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, fue cuestionado sobre el contenido del tercer secreto. Su respuesta fue enigmática. Si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán continentes enteros, que millones de personas morirán repentinamente de un momento a otro, no creo que sea conveniente que la opinión pública conozca esto. Entonces, ¿hubo una manipulación en la versión publicada en el año 2000? Muchos creen que sí, y la razón sería el impacto devastador que podría causar en los fieles. Sin embargo, al ocultar partes del mensaje, la Iglesia ha dejado un vacío que ha sido llenado por teorías, rumores y especulación. Lo cierto es que la Virgen no habló en 1900 en vano. Sus advertencias no eran solo para la Iglesia de su tiempo, sino para todas las generaciones futuras. Lo más inquietante es que, si el mensaje original alertaba sobre una apostasía masiva, una gran crisis de fe y una tribulación para la humanidad, entonces podríamos estar viviendo justamente esos tiempos. Y si los eventos actuales son reflejo de lo que la Virgen predijo, ¿qué nos espera en los próximos años? El misterio de Fátima sigue vivo, y aunque el Vaticano haya querido cerrar el caso, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue revelado completamente el tercer secreto o estamos ante una de las mayores omisiones en la historia de la Iglesia? La verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Y tal vez la clave para entender lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día ya fue advertida hace más de un siglo por la Madre de Dios. Cuando la Virgen María se apareció en Fátima en 1917, su mensaje no fue solo para los 3 pastorcitos, era un mensaje para el mundo entero, una advertencia urgente sobre los tiempos oscuros que se avecinaban si la humanidad no se convertía y regresaba a Dios. A lo largo de los años, hemos visto cómo muchas de sus profecías se han cumplido con una exactitud escalofriante. Pero ¿qué pasa con aquellas partes de su mensaje que aún no hemos visto materializarse? ¿Es posible que lo que estamos viviendo hoy sea, precisamente, la realización de las advertencias que la Virgen nos dio hace más de un siglo? En Fátima, María habló de una gran crisis que sacudiría a la humanidad. No solo mencionó guerras y sufrimiento, sino una corrupción espiritual que se infiltraría en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la Iglesia misma. Dijo claramente que si el mundo no se arrepentía, Rusia esparciría sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones contra los cristianos y el martirio de los fieles. En ese momento, Rusia aún no era comunista, pero apenas un año después de las apariciones, la revolución bolchevique convirtió a Rusia en el epicentro de una ideología atea que se expandió por todo el planeta. El comunismo, el materialismo y la pérdida de la fe han sido síntomas de una enfermedad más profunda, la indiferencia hacia Dios.
La Virgen nos advirtió que cuando la humanidad se alejara de la fe, surgirían conflictos, caos y destrucción. Y no es difícil ver cómo eso se ha hecho realidad en nuestros tiempos. Vivimos en una época donde la moral se ha relativizado, donde el bien y el mal han sido redefinidos según los intereses de quienes ostentan el poder. La familia, la base de la sociedad, ha sido atacada, fragmentada y desvalorizada. La confusión reina en todos los ámbitos de la vida humana, desde la educación hasta la cultura, desde la política hasta la propia Iglesia. Pero la Virgen también habló de castigos concretos que vendrían si la humanidad no se arrepentía. Habló de una gran guerra, y efectivamente, el siglo XX fue testigo de los conflictos más destructivos de la historia. También advirtió sobre la posibilidad de que países enteros desaparecieran, lo cual, en una era de armamento nuclear y desastres naturales sin precedentes, parece más cercano que nunca. Cada día, las tensiones entre naciones aumentan. La amenaza de un conflicto global se vuelve más real, y la estabilidad del mundo pende de un hilo. No podemos ignorar que en los últimos años hemos visto eventos que parecen sacados de los mensajes proféticos de la Virgen. Pandemias, crisis económicas, el resurgimiento de ideologías totalitarias, la persecución creciente contra los cristianos en diversas partes del mundo, y un sentido generalizado de desesperanza. No es coincidencia que tantas personas sientan que algo no está bien, que el mundo se dirige a un punto de no retorno. La Virgen nos lo advirtió: sin conversión, sin oración, sin un regreso sincero a Dios, las consecuencias serían inevitables. Además, la apostasía, esa gran traición a la fe que la Virgen mencionó en diversas revelaciones, está más presente que nunca. Hoy vemos como muchos dentro de la Iglesia han comenzado a diluir la enseñanza cristiana, adaptándola a las corrientes del mundo en lugar de mantenerse fieles al Evangelio. Se habla de una fe sin sacrificio, sin verdad absoluta, una fe cómoda que no incomoda a nadie. Sin embargo, la Virgen fue clara: habría un tiempo en que incluso dentro de la Iglesia se propagaría el error, y los fieles tendrían que aferrarse a la verdadera enseñanza para no ser arrastrados por la confusión. Fátima no es solo una historia del pasado. Su mensaje es más actual que nunca. Cada día que pasa, las señales se hacen más evidentes y el llamado de la Virgen a la conversión se vuelve más urgente. Nos advirtió que si no cambiábamos, vendría una gran tribulación. Nos dio la solución: la oración, el rezo del rosario, la penitencia, la consagración a su inmaculado corazón. Sin embargo, el mundo ha preferido ignorar sus palabras, confiando en el progreso humano, en la tecnología y en falsas promesas de paz que nunca se concretan. La gran pregunta es: ¿cuánto tiempo nos queda antes de que las advertencias de la Virgen se cumplan completamente? ¿Estamos ya en los tiempos finales de los que habló? Todo indica que nos acercamos a un punto crítico en la historia de la humanidad, un momento en el que las decisiones que tomemos definirán el destino del mundo entero. La Virgen no nos dejó su mensaje para asustarnos, sino para prepararnos. Y la única manera de estar listos es tomando en serio su llamado antes de que sea demasiado tarde. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha sido una figura envuelta en controversia, especialmente cuando se trata de temas proféticos y de la Virgen María. Mientras otros papas anteriores hicieron referencia a Fátima y a la importancia de su mensaje para la humanidad, Francisco ha evitado profundizar en ciertos aspectos clave del secreto revelado a los pastorcitos. Este silencio ha generado una gran inquietud entre fieles y estudiosos, quienes se preguntan si hay razones ocultas detrás de esta actitud.
A diferencia de Benedicto XVI, quien en 2010 afirmó que el mensaje de Fátima aún no había concluido, Francisco ha mantenido un enfoque distinto, centrándose más en cuestiones sociales y políticas que en advertencias espirituales. Aunque ha visitado Fátima y ha mencionado la devoción mariana en varias ocasiones, sus discursos han evitado tocar el núcleo del tercer secreto: la crisis de fe, la apostasía dentro de la Iglesia y los castigos que vendrían si la humanidad no se convertía. Es posible que su silencio sea intencional. Muchos se preguntan si la jerarquía eclesiástica ha optado por minimizar el mensaje de Fátima para evitar alarmar a los fieles o para encajar en una narrativa más acorde con el mundo moderno. Sin embargo, el propio peso de los acontecimientos actuales hace imposible ignorar que las advertencias de la Virgen se están cumpliendo. Guerras, desastres naturales, crisis moral y espiritual y una creciente división dentro del mismo catolicismo parecen reflejar con exactitud lo que se dijo en Fátima hace más de un siglo. El Papa Francisco ha sido criticado por algunas de sus decisiones y declaraciones, que han sido interpretadas por ciertos sectores como señales de confusión dentro de la Iglesia. Desde cambios en la doctrina hasta acercamientos con ideologías que parecen contradecir el mensaje tradicional del cristianismo, su liderazgo ha generado una fuerte polarización. Para algunos, está guiando a la Iglesia hacia una modernización necesaria. Para otros, está cumpliendo la advertencia de una apostasía que comenzaría desde lo más alto. Si el tercer secreto de Fátima realmente advertía sobre una crisis en la Iglesia, entonces el tiempo que estamos viviendo es clave. La falta de claridad en temas doctrinales, las divisiones internas y la sensación de que la fe está siendo reinterpretada según los valores del mundo hacen que muchos se pregunten si estamos en el umbral de la gran tribulación anunciada por la Virgen. El silencio del Papa Francisco solo añade más misterio a una situación que parece estar alcanzando su punto crítico. El mensaje de Fátima no fue solo una advertencia, sino un llamado urgente a la humanidad. La Virgen María no solo reveló los peligros que vendrían si el mundo no se convertía, sino que también ofreció el camino para evitar la catástrofe. Pero el tiempo ha pasado y, en lugar de escuchar su llamado, la humanidad ha seguido alejándose de Dios. Ahora nos encontramos en un punto crítico, donde los eventos parecen alinearse con las advertencias que fueron dadas hace más de un siglo. La pregunta ya no es si el castigo anunciado por la Virgen vendrá, sino cuándo. La confusión dentro de la Iglesia, el colapso de los valores morales, las guerras que amenazan con desencadenar un conflicto global, los desastres naturales cada vez más frecuentes y el aumento de la persecución contra los cristianos en todo el mundo son señales de que nos acercamos al momento decisivo. Pero la Virgen nos dejó una esperanza. La conversión aún es posible. En sus mensajes insistió en la importancia de la oración, especialmente del rezo del rosario, como un arma espiritual contra el mal que se ha infiltrado en el mundo. También pidió la penitencia y el sacrificio por la conversión de los pecadores, advirtiendo que muchas almas se pierden porque no hay quien rece por ellas. Sin embargo, el mundo moderno ha desechado estos llamados como si fueran cosa del pasado. La indiferencia espiritual ha hecho que muchos ignoren la urgencia del mensaje de Fátima, creyendo que nada malo sucederá o que Dios no castigaría a la humanidad. Pero las señales están ahí, evidentes para quienes tienen ojos para ver. El tiempo se agota y la única manera de prepararnos es regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. La Virgen nos prometió su protección a quienes respondan a su llamado, pero también advirtió que si no lo hacemos, la humanidad sufrirá como nunca antes en la historia.
Lo que está en juego no es solo el destino del mundo, sino el destino eterno de cada alma. Por eso, la decisión es personal. La Virgen ya nos mostró el camino: conversión, oración y fidelidad a Dios. Ahora depende de nosotros tomar en serio su mensaje y actuar antes de que los acontecimientos se precipiten de manera irreversible. Lo que hemos visto hoy no es simplemente una historia del pasado. Es un mensaje que sigue vivo y más relevante que nunca. La Virgen María, hace más de un siglo, nos advirtió sobre los tiempos que se avecinan, sobre una crisis de fe, una gran apostasía y una tribulación que sacudiría a la humanidad. ¿Estamos ya viviendo esos tiempos? Las señales están a la vista: guerras, desastres naturales, la confusión dentro de la Iglesia y el mundo en caos. El mensaje de Fátima no es una casualidad, fue una advertencia divina que, si no tomamos en serio, podría llevarnos a consecuencias aún más devastadoras. Pero hay esperanza. La Virgen también nos dejó un camino para evitar el desastre: la conversión, la oración, especialmente el rezo del rosario, y la consagración a su Inmaculado Corazón. A través de estos actos de fe, podemos encontrar la protección divina y ayudar a la humanidad a volver al camino de la verdad. Hoy, más que nunca, es crucial que compartamos este mensaje. No podemos seguir ignorando las advertencias que nos fueron dadas. Si este video te ha tocado, si sientes que el mensaje de Fátima es relevante para ti y para los que te rodean, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguirás encontrando contenido sobre temas profundos, misteriosos y espirituales que te ayudarán a comprender mejor los tiempos en los que vivimos. Además, no guardes esta información solo para ti. Compártelo con otras personas. Envíales este video y ayúdales a descubrir la verdad oculta, a reflexionar sobre el futuro y a tomar las decisiones correctas antes de que sea demasiado tarde. Porque el llamado de la Virgen María sigue vigente. Es hora de despertar y regresar. Adiós. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir más revelaciones como esta y comparte este mensaje con tus seres queridos. Juntos podemos ser parte de la respuesta a este llamado urgente.